Golpeaba a sus víctimas con los pies y luego las apuñalaba de manera directa y precisa en zonas vitales del cuerpo, utilizando un cuchillo como arma. Todo indicaba que salía de su domicilio con el único propósito de quitarles la vida a aquellos que se encontraban en esa situación vulnerable. Bienvenidos a León Investiga. Comencemos. Nacido el 14 de marzo de 1990 en Cali, es conocido como el psicópata de Meix y es un asesino en serie colombiano. Se le atribuye la responsabilidad de 8 asesinatos que tuvieron lugar en el barrio Meix en Chile, donde residía como indocumentado desde 2013. Sin embargo, la Fiscalía Judicial de Chile lo vincula con otros 20 homicidios. Los informes psicológicos indican que Ruiz presenta las características propias de un psicópata, además de mostrar rasgos de impulsividad, manipulación y comportamientos disruptivos. La madre de Ruiz quedó embarazada a los 16 años, y su pareja la abandonó, lo que llevó a que Diego Ruiz fuera criado por sus abuelos maternos. Su educación se llevó a cabo en el Colegio Carlos Olmes Trujillo, ubicado en la Comuna 15 del distrito de Agua Blanca. Durante un periodo de 5 años, desempeñó el trabajo de mecánico automotriz, siendo esta su ocupación más prolongada. Tras la partida de su madre a Chile en 2010, decidió seguir sus pasos y 3 años más tarde logró ingresar al país haciéndose pasar por turista. Una vez en tierras chilenas, Ruiz se involucró en varios empleos, principalmente relacionados con el sector de la construcción. Es importante destacar que a los 22 años, edad en la que emprendió su viaje a Chile, Diego profesaba la fe cristiana, al igual que su familia, quienes gozaban de un gran aprecio y reconocimiento dentro de la comunidad del barrio donde residían en Cali. Diego Alexander Ruiz Restrepo tiene un hijo llamado Andy, producto de una relación amorosa que mantuvo con una mujer ecuatoriana en Chile. Desde el año 2015, residía en un apartamento ubicado en la Alameda, en la comuna de Santiago. Lamentablemente, su cuñado describió a Ruiz como un individuo alcohólico, violento y abusador hacia su propia hermana, quien era esposa de su cuñado. En un momento dado, Ruiz llegó a apuñalar a su hermana, a su madre, a su abuelo y a su padrastro. A raíz de estos actos, su hermana obtuvo una orden de alejamiento en su contra para garantizar su seguridad. De acuerdo a los informes, era conocido por su constante participación en conflictos dentro de la comunidad donde residía, involucrándose en discusiones y llegando incluso a amenazar a sus vecinos con un arma blanca. Además, ya contaba con antecedentes policiales por delitos de robo y había estado implicado en robos, amenazas y el uso de armas blancas, lo que le dificultó obtener una visa de residencia permanente en Chile. Finalmente, el 9 de noviembre de 2020, fue detenido por los Carabineros de Chile. Este sujeto dirigía sus ataques hacia personas sin hogar de ambos sexos. Según el psicólogo forense Belisario Balbuena, eligió este perfil debido a que eran personas que no contaban con la presencia de una familia. Muchos de ellos ni siquiera podían ser identificados. Lamentablemente, algunas familias de las víctimas nunca fueron informadas por las autoridades de seguridad, y solo se enteraron del fallecimiento de sus seres queridos a través de los medios de comunicación. La noche del 8 de noviembre se convirtió en su episodio más sangriento, atacando a 5 personas en un lapso de 70 minutos, resultando en la muerte de 4 de ellas. Hasta el momento, las víctimas confirmadas han sido identificadas como Víctor Olegario Allende Salas, de 72 años, asesinado el 7 de marzo de 2020. Era acusado de abuso sexual por sus hijas y sufría de demencia senil. Durante la formalización de Diego Ruiz, fue reconocido como su primera víctima, Carlos Andrés Rivas Angulo, de 35 años, asesinado el 1 de noviembre de 2020, hombre de nacionalidad colombiana que emigró a Chile en 2010. Después de una noche de beber con amigos, fue apuñalado unas 25 veces a la 1 de la madrugada por Ruiz. Guido Hernán Gallardo Contreras, de 64 años, asesinado el 1 de noviembre de 2020, se encontraba en situación de calle en el momento de su muerte. Poco se sabe de esta víctima, ya que nunca contrajo matrimonio, no tuvo hijos reconocidos, y su información personal era limitada. Luis Marcelo Romero Geria, de 49 años, asesinado el 8 de noviembre de 2020, también se encontraba en situación de calle debido a una adicción. Tenía hijos, pero ninguno de ellos fue informado de su muerte por ninguna institución. Marcia Margot Tapia Loncón, de 57 años, asesinada el 8 de noviembre de 2020. A pesar de tener una residencia en Cerro Navia, decidió vivir en las calles de Estación Central.
padecía de alcoholismo y esquizofrenia, y tenía 2 hijos. Leónidas Vicente Panés Fierro, de 40 años, asesinado el 8 de noviembre de 2020, perdió a su madre a una edad temprana y fue criado en un orfanato junto a sus 2 hermanos. Era un ex carabinero y vivía en una carpa en Estación Central. Su hijo Brandon se enteró de su muerte a través de los medios de comunicación. Rodrigo Manino Carmona, de 32 años, asesinado el 8 de noviembre de 2020, era un inmigrante argentino nacido en Mendoza, hijo de padre italiano y madre argentina. Llegó al país en 2016 y fue apuñalado en el cuello por Ruiz. Fue sepultado en el Cementerio General. Todas sus víctimas fueron sorprendidas y apuñaladas de manera inesperada en las calles del barrio de Meix. Fue así como surgió el apodo que le sería atribuido posteriormente, el psicópata de Meix. Afortunadamente, todo su recorrido criminal fue capturado por las cámaras de seguridad urbana, lo cual resultó ser una pieza clave para su pronta detención. A Diego Alexander Ruiz Restrepo se les indican otras víctimas con intento de homicidio, entre ellas, un hombre llamado Oscar, amenazado el 3 de agosto de 2020. Ruiz lo confrontó sosteniendo un cuchillo de 20 centímetros y le profirió las siguientes palabras: he matado a muchas personas antes. ¿Qué pasa si te mato a ti? Usted ni sabe quién soy yo. Afortunadamente, Oscar logró esquivar el ataque y denunció el incidente a los Carabineros de Chile. Pedro Manuel Bustamante Baboney, de 44 años, atacado el 8 de noviembre de 2020. Durante la década de los años 70, su familia se vio obligada a exiliarse a Argentina debido a la dictadura militar. Regresaron a Chile en 1980. Después de ser apuñalado junto a su amigo Leónidas Vicente Panés, Bustamante también recibió golpes por parte de Diego Ruiz, pero logró sobrevivir gracias a la atención médica brindada por el Instituto Nacional Barros Arana. Tras recuperarse, volvió a encontrarse en situación de calle. Algunos medios de comunicación lo identificaron erróneamente como una víctima mortal. Además de los 7 asesinatos confirmados, actualmente se están investigando posibles vínculos de Ruiz con otras 20 muertes. De confirmarse estas 20 muertes, Diego Ruiz Restrepo se convertiría en el asesino en serie con el mayor número de víctimas en la historia de Chile. Entre las posibles víctimas se encuentra Carlos Núñez Valenzuela, de 46 años, asesinado el 16 de abril de 2018. Fue apuñalado en 6 ocasiones. Hasta el año 2021, el Ministerio Público continúa investigando su caso como una posible víctima de Diego Ruiz. Efectivamente, estos no serían los únicos casos adicionales, ya que tanto la Fiscalía como el OS9 de Carabineros están llevando a cabo investigaciones sobre otros 20 asesinatos. La fiscal Pamela Contreras explicó que se han examinado casos ocurridos entre 2019 y 2020 en el área de Meix, y se ha observado que estos 20 nuevos casos se ajustan al patrón de arma homicida, tipo de víctima, área geográfica y modus operandi. Es importante recordar que, tal como detalló la fiscal durante la formalización, desde principios de marzo hasta el 8 de noviembre, el acusado llevó a cabo de manera continua y sistemática una serie de homicidios contra personas que se encontraban en la vía pública, específicamente en el tramo de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins entre las calles General Velázquez y Esperanza. Si estas nuevas 20 muertes logran ser atribuidas a Ruiz Restrepo, el acusado pasaría a convertirse en el mayor asesino en serie en la historia criminal de Chile. Durante la búsqueda en la residencia, los agentes descubrieron numerosas pruebas contundentes, incluyendo el cuchillo y la ropa utilizados en los crímenes, así como rastros de ADN de algunas de las víctimas. A pesar de ello, durante el interrogatorio policial, Diego Alexander negó los hechos e incluso afirmó que su juicio había sido afectado por el consumo de alcohol. Me desorienté, pierdo la conciencia. No soy yo, declaró. Como resultado, la Fiscalía solicitó que se le realizara un análisis psicológico para elaborar un perfil del acusado. Además, se confirmó que Diego Alexander mostraba una actitud activa de simular una condición de alteración mental, es decir, exhibía comportamientos manipuladores e impulsivos, así como una frialdad emocional. Estas características son propias de los psicópatas. Durante las entrevistas con los psiquiatras, también se destacaron aspectos como su egocentrismo y fervor religioso, especialmente cuando hizo la siguiente afirmación: me llamaban Jesús por ser bueno, tranquilo y reservado. Sin embargo, no mostró ningún remordimiento y, por lo tanto, no pidió perdón. En su lugar, culpó a las propias víctimas,
afirmando que se lastimaron a sí mismas, eximiéndose de cualquier carga moral. La fiscalía solicitó la pena de cadena perpetua para Diego Alexander, lo que implica que, en caso de ser condenado, no tendrá derecho a ningún beneficio penitenciario hasta después de cumplir 40 años de prisión. Además, el juez instructor afirmó en su resolución que los hechos permiten considerar que nos encontramos ante un individuo que ha llevado a cabo una conducta dirigida a quitar la vida a diferentes personas. El criminal de Meix se encuentra actualmente en detención preventiva mientras espera su juicio. La audiencia oral se llevará a cabo en los próximos meses y contará con el testimonio de 56 testigos y 38 expertos. La Fiscalía chilena está plenamente consciente de que este asesino en serie representa un peligro para la sociedad, y por lo tanto, es imperativo mantenerlo alejado de las calles. En el transcurso de su encierro, el protagonista medita sobre la vida y la muerte, especialmente sobre la suya. Asegura que eventualmente acabará con su propia vida, consciente de que su Dios, aquel al que reza sin cesar, podría enviarlo directamente al abismo del infierno. Si tú quedaras en libertad, podrías volver a cometer el mismo delito. Lo he pensado, también me he cuestionado, también lo he analizado, y a ciencia cierta, no tengo la respuesta. No podría decirle no. Es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Si en un momento determinado exploté de esta manera frente a este tipo de situaciones, ¿explotaré nuevamente? Eso sí que es angustiante. La conversación tuvo lugar en 2006 entre Carlos Pinto y Hugo Bustamante Pérez. Carlos Pinto trabajaba para el exitoso programa televisivo Mea Culpa, mientras que Hugo Bustamante Pérez se encontraba cumpliendo una condena tras las rejas. Un año antes de la grabación, Bustamante había cometido un espantoso crimen al asesinar a su hijastro y a Verónica, su pareja. Los estranguló, los golpeó brutalmente y luego los ocultó en un tambor de 200 litros de capacidad. Posteriormente, los enterró en el patio de una casa que había arrendado en Villa Alemana, región de Valparaíso, utilizando el dinero que le había robado a la mujer. El caso de Bustamante generó conmoción en el país debido a la frialdad con la que llevó a cabo los asesinatos, lo que atrajo la atención del programa policial de Pinto, Mea Culpa. Años más tarde, en 2016, causó indignación al ser liberado sin ni siquiera solicitarlo. Hoy en día, su nombre vuelve a estar en el centro de la opinión pública, ya que se le acusa del asesinato de Ámbar, su hijastra, quien desapareció después de visitar el domicilio del hombre. La Policía de Investigaciones realizó la detención de Bustamante luego de encontrar restos humanos y prendas de vestir en su vivienda, que según la PDI, coinciden con la niña desaparecida. La madre de Ámbar confesó que él fue el responsable de su muerte. En 2005, Álvaro Andrés Navarro Enríquez trabajaba como transportador de mercancía en la Feria de El Belloto, una zona popular en la comuna de Quilpué, cerca de Villa Alemana. Mientras realizaba sus tareas habituales, el 15 de enero de ese año, aproximadamente a las 9 de la mañana, se le acercó un hombre de baja estatura y aspecto fornido que le solicitó ayuda para trasladar 2 sillones y un tambor. El trabajo parecía sencillo. Debía llevar los muebles desde la población Prat hasta Troncos Viejos, un trayecto de aproximadamente 15 minutos en vehículo, por lo que acordaron un precio de 3.500 pesos. Sorprendentemente, el desconocido le entregó amablemente 5.000 pesos, superando la tarifa acordada. Al llegar al primer domicilio, el desconocido le dio instrucciones para comenzar a cargar en su camioneta los objetos solicitados. Aunque hubo un momento en el que del tambor salió un polvo blanco con un olor desagradable, no le dio mayor importancia. El hombre le explicó que era un antioxidante para papas fritas, mientras le estrechaba la mano y le entregaba el dinero acordado. Todo parecía estar bien, solo era otro trabajo más, hasta que varios meses después, Álvaro tuvo que testificar en un juicio contra ese mismo hombre al que había ayudado con sus servicios. Resultó ser Hugo Bustamante, un homicida múltiple que en ese momento ocupaba las portadas de los periódicos y era tema de conversación en los canales de televisión. Una semana antes de su encuentro con el fletero, Bustamante, nacido en Quilpué en 1965,
estaba lejos de ser alguien que pudiera ofrecer más dinero del necesario. De hecho, atravesaba una situación financiera complicada, posiblemente debido a su consumo de alcohol y drogas, así como a sus visitas frecuentes a prostitutas. Su realidad contrastaba con la de Verónica, su pareja, quien acababa de recibir el pago por una parte de su casa. Aunque no estaba del todo convencida, Verónica decidió vender la propiedad impulsada por las insistentes peticiones de Bustamante. Él creía que una vez que se concretara la transacción, recibiría una parte del dinero, pero no fue así. El principal motivo de Verónica, una educadora de párvulos, era proporcionarle un buen futuro a su hijo Eugenio, por lo que ocultó el dinero para alejarlo de Bustamante. Las constantes negativas por parte de ella para entregarle parte del dinero lo llevaron a perder el control por completo. El 8 de enero de ese año, estalló en violencia dentro del dormitorio que compartían. Lo que comenzó como una acalorada discusión por el dinero se convirtió en un espeluznante acto de violencia. La estranguló y luego la degolló brutalmente. No satisfecho con eso, procedió a golpearla repetidamente con un bastón de madera en todo su cuerpo, dejando marcas de salvajismo en su víctima. Para asegurarse de que no pudiera gritar o pedir ayuda, le introdujo un trapo rojo en la boca, como un cruel símbolo de silencio y control. La terrible escena fue presenciada por el joven Eugenio, de tan solo 9 años en ese entonces, quien se acercó al dormitorio para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero lo que encontró fue una pesadilla. Su padrastro estaba inmerso en un acto de violencia sin límites. Movido por el instinto de proteger a su madre, el valiente niño se abalanzó sobre él, pero fue en vano. El hombre le tapó la boca con una mano para silenciar sus gritos y con la otra lo estranguló hasta la muerte. La siguiente etapa del espantoso crimen implicaba deshacerse de los cuerpos. Para ello, el asesino los colocó dentro de un tambor metálico de 200 litros de capacidad y procedió a llenarlo de agua, cal y yeso, con el propósito de ocultar cualquier indicio sospechoso. De este modo, los cadáveres permanecieron en esa macabra situación hasta la mañana del 15 de enero de 2005, cuando el homicida solicitó la ayuda de Álvaro, el conductor de mercancía, para transportarlos hasta la nueva casa que había alquilado utilizando el dinero que obtuvo tras asesinar a Verónica. El subcomisario de la Policía de Investigaciones, Hugo Carreño Wittig, recibió una llamada crucial alrededor de las 4 de la tarde. Del otro lado de la línea, una voz anónima le proporcionó información vital. Conocía a Bustamante y reveló que éste había enterrado un tambor en el patio de la propiedad. De inmediato, los detectives se pusieron en contacto con el hermano de Verónica, quien les confirmó que no había tenido noticias de ella durante 20 días. Aunque tenían poca información en ese momento, sabían que Verónica había vendido una propiedad y poseía una suma considerable de dinero. Ante la posibilidad de un homicidio, los agentes solicitaron una orden de registro para el domicilio de Bustamante a través de la Fiscalía de Villa Alemana. Mantuvieron una vigilancia constante durante varias horas, hasta que recibieron la noticia de que un hombre bajo y robusto abandonaba la residencia. Aprovechando su ausencia, los policías saltaron la reja y se adentraron en la propiedad deshabitada. A poca distancia encontraron 3 cuchillos, 2 palas, un saco de yeso y evidencia de una excavación reciente. Conforme continuaron inspeccionando, emergieron prendas de vestir como un calzón, un short y una polera sin mangas, y luego, los cuerpos quedaron al descubierto. Mientras tanto, el asesino del tambor regresaba a la casa y fue sorprendido por los agentes. Le interrogaron sobre el contenido del patio y su respuesta, tal como consta en los registros judiciales, los dejó atónitos. De manera espontánea, admitió tener enterrados a su conviviente y al hijo. Después de su detención, el individuo relató con todo lujo de detalles el crimen, lo cual dejó pocas dudas durante el juicio que tuvo lugar a finales de 2005. En esa ocasión, fue condenado a 2 penas que sumaban un total de 27 años. La sentencia estipulaba que su condena debería haberse cumplido el 26 de enero de 2032. No obstante, a pesar de la decisión del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar, y a pesar de haber cumplido solo 11 años de su condena, en abril de 2016, y en contra del informe de Gendarmería, Bustamante fue liberado. La resolución fue tomada por la jueza presidenta de la Comisión de Libertad Condicional, Silvana Donoso,
lo cual desató una fuerte indignación en la opinión pública. Diversos parlamentarios de distintas corrientes políticas expresaron su rechazo ante esta medida y exigieron una explicación sobre los criterios utilizados para conceder un alto número de libertades condicionales. El gobierno también se mostró crítico frente a esta situación. El entonces subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, declaró en una entrevista con Radio Bio Bio en 2016 que Gendarmería propone e emite informes que pueden ser favorables o desfavorables. La decisión generó un amplio debate sobre el sistema de otorgamiento de libertades condicionales y la necesidad de revisar los protocolos y criterios para garantizar una mayor seguridad y justicia en estos procesos. En relación a la Comisión de Valparaíso, emitimos informes desfavorables en 523 casos, de un total de 845 postulantes. Resulta sorprendente que los tribunales no hayan tomado en cuenta esos 523 casos desfavorables, señaló. Efectivamente, la justicia experimentó un cambio significativo al pasar de otorgar menos del 10% de las libertades condicionales a aceptar el 90% de las solicitudes durante ese año. Entre los beneficiados se encontraba Bustamante. Esta situación generó una profunda indignación y preocupación en la sociedad. Después de que se conociera la liberación del homicida, los residentes de la localidad tomaron precauciones. Los niños dejaron de jugar al aire libre y crearon un grupo de WhatsApp para monitorear sus movimientos. Esta información fue revelada en un extenso reportaje publicado por la revista Sábado de El Mercurio, apenas unos meses después de que el asesino volviera a deambular por las calles de la región de Valparaíso. Durante la entrevista con los periodistas, el criminal admitió: intento ser una persona mejor, pero desde el momento en que cometí ese acto, ya no puedo considerarme bueno. No soy una buena persona. Estaba postulando para la libertad dominical, pero en cambio me concedieron la libertad condicional. Lo primero que pensé fue: ¿cómo es posible? Hoy, Bustamante ha vuelto a ser encarcelado. Todo indica que el asesino del tambor ha vuelto a cometer un crimen. Mientras se espera una sentencia que confirme su participación en este nuevo caso, la comunidad se manifiesta en Villa Alemana, indignada y volviendo a cuestionar el sistema judicial que también ha fallado en proteger a Ámbar.